en el cual se me apareció Satanás a los 4 años. Yo estaba debajo de una mata de guásimo, de un palo de guásimo. Yo estaba ahí y se me apareció él, pero se me apareció fue como en una luz policromática. It happens to me everywhere. Our house really has all kinds of paranormal activity. You'll see flashes of light. Sometimes furniture will move on its own. The water turns on by itself. You can watch the handle go on. There'll be, like the shower sometimes goes on. All kinds of crazy stuff. So they came and installed surveillance cameras throughout the house, and the stuff we captured are amazing. These balls, fist-sized balls of red light. You know, some of the debunkers and some of the skeptics will say, oh, it's a laser pointer, except for the fact that it's three-dimensional, and you can see that it's three-dimensional. En el exterior de su casa también se presentan extraños fenómenos, incomprensibles para Stan y sus amigos. And they were beautiful, and they were about the size that the full moon appears. So they're not little lights, full moon size, 3. And I'm standing there looking at these gorgeous, beautiful, vibrant color things spinning in colors and no sound. And I was absolutely mesmerized. I was enthralled by seeing this gorgeous, beautiful display. And I looked at him, and he's looking at me. And he says, they're pretty, aren't they? And I said, yes, they're beautiful. And then he looks up and talks to me. He said, they told me to tell you that they're going now. But they'll see you later. And they did. They started moving, and they went out north. And afterwards, we went back in, and I said, what did I just see tonight? And he said, that was us. We've been here for a long time. You just didn't know it. And he said, we picked you a long time ago when you were a small child. We have something for you to do. Ahora, Jesús, el retorno de Jesús el Cristo, en cualquier momento se puede producir ese retorno. En cualquier momento. Y se le puedo asegurar de que sí, porque he tenido la oportunidad de conocerla, de verlo al maestro ahí y ahí está. Jesús, el retorno de Jesús el Cristo, en cualquier momento se puede producir ese retorno. Y se le puedo asegurar de que sí, porque he tenido la oportunidad de conocerla, de verlo al maestro ahí y ahí está. Fue así como hace 25.000 años de los nuestros. Dos grandes civilizaciones, los seres de Orión y los seres de las Pléyades, fueron enviados por este Consejo Galáctico para intervenir en nuestro planeta en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. No todos los Oriones tenían apariencia antropomorfa, humanoide. Habían unos con aspecto reptiloide. Precisamente el jefe de los Oriones se llamaba Satanel, Satán o Satanás, un extraterrestre. Entonces me gustó mucho este tema de la Hatha Yoga, la Mantra Yoga, meditación. Tenía 17 años en aquel entonces y me puse a practicar ese tipo de técnicas. Esto naturalmente motivó a mi padre que organizara una conferencia, y uno de los expositores fue un miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él disertó sobre el tema de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. Yo con 18 años estaba fascinado con ese tipo de cosas, y realmente mi padre investigaba más la parte científica, estadística, pero esto, como ya planteaba, un aspecto diferente, digamos así, esotérico, misterioso, pues me motivó a que mi hermana, como jugando, poniendo en práctica lo aprendido en la yoga, de técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, intentamos recibir un mensaje extraterrestre. Fue realmente como un juego.
Y aquella noche, el 22 de enero del año 74, recibí la primera psicografía, que es el fenómeno de escritura automática o telepatía instrumentalizada. Tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente decodifica, interpreta y siente como que te están hablando. Entonces, así es, y tú transcribes exactamente lo que estás canalizando. Yo me sorprendí mucho. Al día siguiente repetimos el experimento y pedimos una prueba. Me sorprendí mucho cuando nuevamente recibí comunicación. Llegó el día de la cita, a la hora indicada, éramos 20 personas, entre chicos y chicas, entre 16 y 18 años, uno que otro de 20 años, cuando a la hora indicada, detrás de los cerros, se iluminó en la noche como si fuera de día, y todos hemos visto salir de entre los cerros un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros empezamos a confrontar. Tú lo ves, yo también, ¿qué es esa luz? Cuando alguien gritó, se está moviendo. Entonces empezó a movilizarse y a descender hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros. Como en una luz policromática. No fue una figura mala ni diabólica como la gente conoce, ¿no? Como dice, ¿no? Diabólica. Para pensar de que es malo, de que es fea, de que es horrible. O sea, ¿no era así desde pequeño? Desde pequeño soy así. ¿Y cómo se dio cuenta usted de eso? Me di cuenta porque yo siento que era diferente a la demás gente. Entonces siento que vengo predestinado para esto. Desde antes de nacer yo ya soy brujo, soy hechicero, soy chamán. Me doy cuenta cuando empiezo a pronosticar cosas, porque sé que soy vidente, soy vidente, y empiezo a ver cosas que las demás personas no pueden ver. Yo soy de Satanás, yo soy del diablo, pero también el diablo, en el diablo también está la palabra amor. También está ese patrón que es el amor. Y él me habló, él me dijo que yo sería grande, que yo tendría sabiduría y tendría conocimiento, que yo le iba a mostrar a las personas la verdad, que yo jamás me iba a milanar ante nadie, por sabio que fuera o por instruido que fuera, que tendría las palabras para comunicarme con él. Hemos visto una variedad de factores que permiten que las personas sean presa de los Walking. Los Walking eligen a las personas desde su infancia, ya que es una época de alta vulnerabilidad para los niños y las niñas, donde es mucho más fácil trabajar las emociones y sueños futuros, haciéndoles creer que participan de un gran plan cósmico comandado por seres sobrenaturales de gran poder. And they had partial memories, and they knew something had happened, they had missing time. Seres que los niños erróneamente asocian con ángeles. En esta etapa los niños son altamente vulnerables y no están en capacidad de discernir sobre las peticiones que les hacen los Walking, y mucho menos negarse a los deseos que ellos les solicitan. Veamos resumidamente algunas de esas prácticas que abren puertas dimensionales y que facilitan el ingreso de estas entidades en los cuerpos de las personas. El alcohol y las drogas son conocidas desde la antigüedad como prácticas religiosas que ayudaban a entrar en conexión con los dioses. Haridwar, and we saw these sadhus, sadhus are Indian holy men, and they looked totally stoned. Okay, so my brother asked the taxi driver, our car driver, what are they taking? And he said, ganja, sir, ganja. So my brother said, can we get some? He said, no, you have to be enlightened to get it. My first experience with spirituality was with LSD when I was 17, so I can honestly say that it was my first kind of excursion into
other dimensions. El cannabis, por ejemplo, era considerado un regalo del dios Shiva, quien regaló el cannabis a los hombres para ayudarlos en el sadhana, una práctica nueva era del yoga kundalini. Una práctica ligada no solo a la droga o el alcohol, sino especialmente el sexo. Una práctica promovida en extremo en la nueva era y por los supuestos seres del espacio por la cantidad de energía que puede obtener el Walking. Un tipo de energía que es llamada energía sexual, a cambio de la cual el Walking otorga la apertura del tercer ojo y poderes psíquicos como evidencia, recibir mensajes de seres extraterrestres entre otros. Es sabido que tanto el alcohol como las drogas producen cambios en la percepción, e incluso con capacidades de inducir cambios alterados de conciencia que pueden ser usados como portales de entrada de los Walkings, cuando la persona experimenta una especie de desdoblamiento corporal que cumple la misma función de lo que conocimos como la quinta iniciación, que es cuando la persona abandona su cuerpo físico dejándoselo al Walking. Como pudimos notar, son varios los que de una manera u otra se sienten llamados a ser copartícipes de la instauración de la nueva era de Acuario, convirtiéndose así en canales de entidades espirituales que nos van guiando hacia el nuevo orden mundial. Resulta interesante que muchos de estos canales están interconectados genéticamente unos con otros. Por eso nos atrevemos a decir que la posesión Walking también ocurre por generaciones. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de bisabuelos a bisnietos, de tatarabuelos a tataranietos, etc. Lazos sanguíneos donde hemos corroborado la implicación, ya sea en menor o mayor grado, con asuntos esotéricos y ocultistas como son el contactar con espíritus. In Dharamsala, India, the Dalai Lama's official state oracle is going into a trance. He speaks a language only a few monks can understand. But officials tell us he delivers an important political message. Como lo hice yo y como lo hicieron mis hijos, tiene el poder de entrar en la línea para recibir entidades. Esas entidades protegen a ese hijo y bueno, ese hijo tiene determinadas obligaciones. Un mantra es un sonido primigenio de vibración. Cerrad los ojos, centrad vuestra atención. Tenéis que estar sentados o de pie cómodamente. Vuestra columna está recta y centrad la atención en el primer chakra, en la base de la columna. Cerrad los ojos, visualizad el color rojo y pronunciad este primer mantra. Primero en voz alta y luego en silencio, Lam. Aparte de todas las ramas relacionadas con prácticas esotéricas, las experiencias traumáticas también provocan el vaciamiento del cuerpo. Entre ellas las de carga emocional fuerte como son los abusos sexuales, que son experiencias que anulan la parte psíquica de la persona, dando entrada a los walking.
algo que vemos comúnmente en las esclavas sexuales de la élite, las víctimas de pedofilia, pederastia y satanismo, quienes desarrollan aparentemente diversas personalidades o alter egos, pero que no es otra cosa que la actividad de los Walking. You take persons like Loretta Lynn. She says on national television, and I have the data on it, that I heard it myself. She said that she was made successful in her singing career by a dear friend of hers that was the same age as she, and died when she was 18 years of age. And Loretta was trying to get into the singing world, you know, but she says, I had no success at all. Until one night I was sitting in bed reading a book. And she says, who walks right through the wall with my friend? The spirit of my friend. And she says, Loretta, I'm going to make you a very famous person in singing Western country music. And I will be with you all the time. Trust me. And she says, she had a big concert once, and she was coming down with this bad cold. And she thought that her voice was going to give. She talked to her spirit and felt that she was going to be helped. And she got on the stage and she started to sing, and right in the middle of where she really needed the power, no power at all. And her spirit friend tapped her on the shoulder and started to sing for her. She said her voice went through me, the power. And you saw this in a television documentary? Yeah. Incluso es posible que a través de prácticas contaminantes de los sentidos se pueda dar entrada a los Walking, como son las drogas, el alcohol, la violencia física y mental, incluida la prostitución sexual y el consumo de pornografía. Por milenios, la parasitación Walking ha tenido éxito, ya que estas entidades hacen uso de toda su capacidad de engañar a sus víctimas, el cual es un engaño único y básicamente espiritual, y de las cuales el contacto con extraterrestres aparentemente salvadores no es la excepción. El contacto con seres del mundo intraterreno y seres extraterrestres se han convertido en una gran plataforma moderna para vaciar cuerpos en forma masiva bajo diferentes disciplinas que activan centros energéticos que nos ponen en comunión con los Walking. Como hemos visto, disfrazando el espiritismo con nombres sofisticados, pero que en esencia, su funcionamiento es el mismo. Lo llamamos activaciones. ¿Te refieres a los de arriba que son extraterrestres? Me refiero a los dos, a los que normalmente se llaman extraterrestres y a los guías, maestros y demás seres que están trabajando desde otros planos dimensionales. It was a very devastating time when my sister passed away, in that it destroyed the family. My mother ended up getting worse, very bad migraines. I mean, she had migraines before, but they seemed to be more frequent and lasted longer and more severe. And my father ended up getting a stroke. And family broke apart. My brother went to university. My other brother went to a foster home. We became homeless. So it was a lot all at once. And I think I just became very traumatized. You know, it almost didn't seem real. Okay. Mm-hmm. Okay, you told me that your father had a big influence on your sort of letting ETs communicate with you. Can you talk to me about that story? Yes, right after my sister passed away, my dad said, she's come back, and she started to speak to him. And she said that it's a very exciting time to be alive. The universe is like a big garden. There's lots of tending to. I've come back to let you know that certain members of the family have been called for a very specific mission,
And she was like the introduction towards a whole bunch of other beings coming through. So after my sister started coming through the catalyst, then came angels, nature spirits, ascended masters, extraterrestrials. It just got really, really out there. Okay, when you say this happened, did this happen to you or did this happen to your father? This happened to my father. Okay. It all happened to my father first. So he's very open talking to you about this. Well, he was really shocked and taken aback, you know. It was exciting, and he just had to share with the family because he didn't really, I don't know if he knew what to make of it at that time, but he knew that he needed to share this because it was a big thing to my sister. The interesting thing about that, how that she came back was mediums can only speak to people who passed away if they haven't crossed over. She had crossed over, and then she came right back. Okay, when you say she came right back, what do you mean by that? Do you mean she was reincarnated in another body and coming to you from there, or do you mean that she was in another dimension? She was in another dimension. Okay. Yes, the fifth, and my dad described her as very, very bright white light being appeared to him like an angel. Khơi hả? Bà ô. Bà lấy xong là phương trên mà phương hoi tem đó bạn ô của phương che từ cô từ cây tem đó bạn bà xong chơi mà đó môi pi bay ấp. El walking opera de manera silenciosa, hasta que lleve a cabo su objetivo final, el cual es que la persona se autodestruya. Los suicidios incluso forman parte de los grados avanzados de parasitación, la cual se va dando en diferentes grados hasta que llega la posesión, que es cuando el walking controla totalmente los pensamientos y personalidad de la víctima. La posesión o parasitación walking toma lugar tras largos periodos de desgaste de la voluntad de la víctima. Dependiendo del método usado por los walking o el usado por las personas que sin saber las consecuencias, se exponen a ser parasitados no solo ellos, sino su descendencia.
La posesión va tomando lugar a través de repetitivos encuentros con la víctima y que incluyen el drenaje de energía específicamente. La víctima luego termina dando completa autoridad a estas entidades para controlar sus vidas, dando vía libre para que la parasitación walking culmine. Quiero invitar a todos los conciervos, a los colegas, a los pastores para que el 10, nada menos que el 10 de octubre de este año, no se pierdan esta época tan esencial para hacer eventos. Realmente fue un juego. Y entonces al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda que hicimos con ellas, yo todo lo que aprendí en la yoga lo compartía con ellas. Line and phase lock with the Merkaba fields. And at that point, a transition has taken place, and that person is permanently in their heart at that point. Constantemente nos cuestionamos si estos seres que actúan de manera tan engañosa, realmente podrían ser buenos, y si su única intención es efectivamente la de ayudarnos a evolucionar y evitar nuestra destrucción, ya que los vemos no solo en los círculos esotéricos, sino impartiendo las bases de la nueva religión en todos los ámbitos religiosos, tanto cristianos, como metafísicos y satánicos. Creo que cada persona podrá responderse a sí mismo, y si quiere seguir confiando su vida y la de sus seres más amados a los Walkins. Los seres de luz no suelen intervenir en nuestros asuntos terrenales. Los seres de luz no hablan a través de canalizadores ni mediums o de ningún artefacto para comunicación con los espíritus. No hablan a través de la tabla Ouija ni a través de ningún otro medio de contacto con el mundo de los espíritus. La información que dan es válida, es concisa y compacta. En comparación con las grandes enciclopedias que suelen dictar los que se hacen llamar seres de luz, la diferencia en los mensajes y la información que dan los Walkins suele ser demasiado extensa. Además de hacer referencia constante a que activemos chakras para desarrollar nuestro potencial psíquico, entremos en contacto con espíritus guías y llevarnos a autoalabarnos constantemente. Los seres de luz no piden que se haga ningún tipo de ritual teniendo como base las fases lunares, y mucho menos durante fechas triple, alineaciones planetarias o durante horas capicúa. Los seres de luz no aparecen ni se manifiestan cuando se les invoca. Y mucho menos piden que se les invoque ni se les rinda culto. Los seres de luz no dan anuncios catastróficos para que le rindamos culto y tampoco realizan predicciones erradas, falsas e imprecisas. Cumplen sus promesas, caso contrario de los Walkins, quienes siempre tienen una coartada disculpa para justificar sus falsas predicciones y promesas. Los seres de luz pueden materializarse a voluntad. Caso contrario de los Walkins, quienes suelen manifestarse en horas de la noche, especialmente en la madrugada, y nunca se manifiestan ante testigos oculares, sino que solo pueden manifestar su precario poder a través de sueños, mensajes telepáticos y a través de un medium, confirmándonos una vez más su naturaleza demoníaca y escaso poder.
que algo realmente increíble iba a suceder en el futuro en la Tierra y que yo tenía algún tipo de papel en ello. Siempre le dirán que lo eligieron por sus cualidades especiales, por ser más elevado que el resto de la humanidad, que es más espiritual y que tiene una misión importante que se le ha sido encomendada. Yo tenía 13 años y encontré a Eugenio Siragusa porque yo había visto estas esferas, estos platillos voladores, y me sorprendí. ¿Qué es esto? ¿Qué es estas naves raras? Entonces Eugenio Siragusa me inició, fue mi maestro, me explicó la presencia extraterrestre de las naves, el fenómeno OVNI, que tiene una implicación espiritual. Esto me fascinó, este mundo me fascinaba. También era creyente porque mis padres son católicos, cristianos. Le tenía ya desde niño yo mucha fe y devoción a la Virgen. De mi profesión de empresario, cuando ya estaba programando de hacer grandes empresas multimillonarias, al inicio de esta carrera me aparece una figura en mi oficina donde yo tenía empleados, nadie veía nada, solamente yo, y que me habla, me dice: soy Miriam, tienes que orar, hijo, ora, y desaparece. Yo pensaba que me estaba volviendo loco del demasiado trabajo. Voy el 2 de septiembre delante a la encina de Fátima, la figura se presenta y esta figura me habla, me explica que yo voy a tener una misión y al final me pregunta si yo estaba disponible a tener una parte del sufrimiento de su hijo. Ella a Cristo lo llama mi hijo. Yo contesto que sí. Los Walking con frecuencia afirman venir del espacio exterior. Los Walking suelen elevar el ego de la persona que los canaliza, a su vez que crean una extrema dependencia anímica que le impide llevar una vida normal, a quien suele autodenominarse niño índigo, semilla estelar, niño cristal. Ellos siempre me dicen a mí más o menos por dónde ir, yo siempre les consulto por dónde ir, y como que hay gente que me ha preguntado, pero ¿no te molesta que te digan siempre qué tienes que hacer? Digo, no, es que antes de nacer yo les dije que me digan qué tenía que hacer, porque si no me iba a olvidar. Yo los tengo más como amigos. Los Walking suelen tomar forma de personajes conocidos como santos, ángeles, figuras históricas o de familiares muertos, o de seres fantásticos como duendes, dadas para controlar a su víctima. Los seres de luz no secuestran animales ni personas. No les colocan objetos extraños en su organismo para monitorearlos y controlarlos según sus necesidades. I said that Lucifer and Michael started up here, but that's not true. That was where I was being manipulated, okay? No es el primer caso que oigo de abducciones de este tipo de... He says it's not the first case that he's heard of this kind of abductions, yeah. ¿Y ha encontrado algún implante por su cuerpo? Have you found any kind of an implant on your body? Yeah, I still have quite a few. Sí, ya, y todavía tengo unos cuantos. Yeah.
Se ¿Tiene nota. más de uno o...? How many do you have, or you reckon you have? Oh, I'm aware of about 5. Soy consciente de unos 5. One either side behind the ear. Detrás de las orejas, en cada lado cogote, del ¿no? cogote, sí. I know I have one inside near the pineal gland. Tengo uno metido ahí dentro al lado de la glándula pineal. Es decir, que esté seguramente, bueno, aquí digamos en la frente, pero para atrás, para Pineal, la radio, sí. pero que sería quizá a través de la nariz. Fuimos a cenar en un restaurante cerca. Sí. Y nada más llegar al restaurante, George se sentó en una silla y con la cabeza echada completamente hacia atrás, pidiendo un Kleenex a su esposa. Y digo, pues ¿qué le pasa a George? Dice, no, le va a sangrar la nariz porque tiene un agujero en la nariz por un implante que le metieron en la cabeza y de vez en cuando le sangra. O sea que tiene un agujero físico que se nota ahí y de vez en cuando pues le sale un chorro de sangre. Los Walkins suelen abusar sexualmente de sus víctimas para absorber su energía sexual. Es común que secuestren mujeres y hombres para dar a luz a niños híbridos que luego serán en el futuro contenedores de Walkins. De ahí el término sucubo e incubo, ya que especialmente las mujeres son tomadas como incubadoras. Recuerdo que era un disco volador que estaba flotando, de color metálico. No recuerdo cómo llegué adentro de él. Tiene exámenes radiológicos donde presenta pruebas de implantes que tiene en el cerebro. Se determinó que era un objeto sin poderse calificar. No tengo ninguna cicatriz donde se aprecie por dónde entró el objeto. Entonces, Giovanna, tú has tenido 18 embarazos que duraron 2 meses. Aproximadamente 2 meses. Cerca de 2 meses porque en un cierto momento es interrumpido y el objeto del embarazo es extraído. Luego ellos lo ponen en esas ampollas, digamos, que son úteros artificiales. Muchos niños son controlados desde antes de su nacimiento y a lo largo de su existencia, chipeados para manejar sus pensamientos y acciones que sirvan a los objetivos de imponer un nuevo orden mundial. My dad, he would have experiences where he could see these beings all the time. He would be in a parking lot and suddenly all these angels would be surrounding him. They're talking a lot about me. Okay, Dad, who are the Pleiadians? Why do they want to get in contact with me? So I started finding out now, really listening to my dad. And my dad actually started to talk about his experiences, that he actually was aware of this stuff before his stroke. It was just a bigger upgrade for him. But I found out that when he was 8, he was taken up on a UFO, and the whole family on the farm saw this as well, and they put a chip in his brain. Y fueron periodos en que veía otros seres, escuchaba otros seres que me ayudaban a entender a los humanos, a relacionarme con las personas, a jugar con mis amigos, en la familia, como que me ayudaban a sociabilizarme. A partir de los 8 empecé a conectarme un poco más, pero fue a partir de los 11, 12 años que fue cuando ellos mismos me dijeron:
va a empezar un periodo en que usando lo que te enseñamos hasta ahora, vas a empezar a recordar y lo tenés que hacer solo. Y yo no entendía de qué me hablaban, entonces ahí mismo, a la semana más o menos, empecé a tener unas grandes jaquecas que era como archivos de información, ¿no? Chips que iban bajando y eran como en paquetes de tal fecha, de tal planeta, de tal año, de tal entidad, y así y hasta los 17 años 18 años fue más o menos así, y no entendía nada de lo que tenía en la cabeza. Tenía un montón de cosas, pero no sabía cómo unirlas, ni para qué, ni nada, era un desastre. Los seres de luz no roban ni abducen cuerpos humanos para luego entrar en ellos poseyéndolos. And as that, I'm a counselor, and I do a lot of therapy with people. But I began in hypnosis over 40 years ago. And I was doing it when there was no New Age, nobody knew about reincarnation. There were no such things as past lives. Nobody knew anything about it. So I guess I was setting talking about coming into the planet from other solar systems, yes, other experiences as ETs. As I said, 30 years I've been doing the past life regressions. Then 25 years ago, they asked me to become a UFO investigator. Because in Arkansas, where I live, there was nobody who could explore this. There again, it was all new. When you said the investigators, MUFON in those days, where they were saying they needed somebody because they were getting people who thought they had had abductions, but they didn't know who to work with. And they brought in psychologists, and they would put the person into trance, get them on board a craft, and then they would say, I don't know what to do, and they would wake the person up and jerk them out of the scene. That's not therapy, because they're getting into something, but they say, I don't know what to do with this, it's not in the book, so I don't know what questions. There's been people that had problems, and they had partial memories, and they knew something had happened, they had missing time. You're actually regressing individuals, so you have various ET races coming through these individuals. They are the ones that are working on the person, and while they're doing it, they say, all right, I'll talk to you for a little bit, and they'll start telling you. What about your own life? In other words, can you describe what they kind of coin you as having a certain job, a certain mission from their point of view? Want to talk about that a little bit? Well, when I started with this, they wanted to know if I wanted to do it. This 25 years ago, especially when I got into the ETs and things. And they wanted to know, they said, do you want protection as you work? And I said, yeah, I can take all the protection I want. So they said, all right, if you're not supposed to go somewhere, you won't be allowed to go out the front door. We'll take care of you. And then they said, as you volunteer to do this work, we'll keep you healthy. And all along, every time they come through different individuals, they'll say, we will keep you infused with the life force as long as you want to stay in the body and do the work. Because they said I was very important to get the information out. Because I have such a curiosity, I want to know everything.
So they wanted to give me as much information as they could. And they keep giving me more and more as a convoluted universe comes along, the series. Because every time I think I've got it all, they give me another concept, another theory that I haven't heard of before. But they say we can't know it all. It's absolutely... Es claro que, los Walking que se hacen llamar niños índigo, niños cristal, niños intercambiados, han estado por años preparando a la humanidad para dos hechos en extremo relevantes en el ocultismo. Uno que es preparar a la humanidad para la llegada del Cristo cósmico, que no es otro que Lucifer. Y el otro que es aceptar el nuevo orden mundial, del cual el Cristo cósmico será su líder. Líder del nuevo movimiento religioso que con ayuda de estos niños índigo, se ha estado imponiendo de manera benevolente. Aquí veis el rojo. Ese es el color del primer chakra. Y su mantra es LAM. LAM. Todos estos eventos de apertura de portales dimensionales, solo han estado contribuyendo a tomar todas esas energías cósmicas, para favorecer el ambiente y manipular aún más a la sociedad para aceptar a ese futuro líder espiritual, que lógicamente será un Walking. Con la información que hemos visto en estos 3 capítulos, hemos logrado corroborar las implicaciones espirituales del papel protagónico de los niños índigo, quienes nos están llevando a vaciar nuestros cuerpos para que seamos poseídos por estas entidades. Muchos de ustedes estarán preocupados ya que cumplen algunos perfiles de lo que hemos mostrado en estas 3 partes. Aclaramos que las posesiones van por niveles y es posible que algunos estén en los niveles primarios de posesión, algunos otros en los niveles medios, y otros en los niveles más altos de posesión, como los casos que hemos mostrado en el presente material, bajo control absoluto de estas. Para terminar, estas son algunas recomendaciones prácticas. Eviten participar de meditaciones, activaciones, demostraciones, protestas en fechas triples y mucho menos en horas capicua. Recuerden que esto se trata de drenaje de energía. Recuerden que al meditar y activar chakras, se trata de elevar la vibración, generar energía que el Walking gustosamente va a drenar. La clave está en bloquearles el consumo de energía. Si ustedes no les bloquean la producción y consumo de energía, estas entidades seguirán teniendo control y gran influencia en nuestro planeta. Why do they keep the aliens in a Faraday shielded environment? Because they have a tendency to disappear right through walls. And if you can prevent the transmission of electromagnetic energy, you can stop them from doing it. Es claro que los demonios Walking no van a dejar de ejercer su influencia, seguirán ocupando cuerpos y esos niños índigo convocando a meditaciones mundiales, con diversos motivos, especialmente para rescatar al planeta Tierra. Año tras año, los seguiremos viendo convocar grupos de meditación para anclar energías, las energías que alimentan a los Walkings. Evite acudir a lugares donde se practique algún arte mágico adivinatorio o sanaciones espirituales, o contacto con supuestos espíritus de familiares fallecidos o extraterrestres, no solo porque estas entidades no lo ayudarán con sus problemas de manera gratuita y altruista, ellos siempre van a ir en busca y a cobrar los favores suministrados con sus descendientes para convertirlos en sus futuros hospederos.
Según los planes revelados en el mundo esotérico, la meta es llegar al 50% de la población. Cuando esto ocurra, será el momento de traer a Lucifer. ¿Quién es Rael? Un mensaje. Soy el mensajero. Recibí el mensaje de los Elohim en 1973 y transmito este mensaje. Según su relato, ellos le habían recomendado preparar una embajada para recibirlos. Contact with many countries. The Elohim would like this to be in Jerusalem. Es claro que la atracción por el mundo oculto es muy llamativo, sin embargo ponga en una balanza los peligros a los que nos exponemos. Estos peligros nos demuestran una y otra vez que no vale la pena arriesgarnos, ya que nuestra descendencia y nosotros mismos corremos peligro. Evite pronunciar palabras o mantras, ya que estos están codificados para que usted no conozca su verdadero significado, y el único objetivo es comprometerlos mediante pactos y drenar como sea su energía y vaciar su cuerpo. Analicen con discernimiento toda información que llegue a sus manos, no crea a primera vista lo que le presenten como novedoso, hermoso y paradisíaco, nada es gratis. Eviten realizar mudras de conexión astral con sus manos, ya que esto los permite abrir portales que los ponen a merced de los Walkins. Que tendría las palabras para comunicarme con él. Evite firmar documentos de buena voluntad con sus fluidos corporales, orina, sudor o sangre. Y mucho menos si la iniciativa tiene que ver con darle poder a alguno de nuestros líderes, que según estas entidades, son todos Walkins o semillas estelares. En el mundo del ocultismo, con fluidos corporales es como se suele pactar con entidades demoníacas a cambio de favores concedidos. De cada quien depende dejarse manipular por los Walkins o no, es decisión personal. Solo recuerde que no solo los esoteristas y ocultistas son víctimas de los Walkins, gente de toda raza, género, creencia y clase social puede ser su próxima víctima. Solo recuerde que estamos ante la mayor y cruenta guerra de todos los tiempos, la guerra por nuestras almas.